Hoy estamos con el padre Carlos Moya, un sacerdote de Buenos Aires que ha dedicado su vida entera a la comunicación, a la difusión de la buena noticia, a la pastoral popular. Bueno, queremos conocer un poquito de esa historia, de esa vida. Gracias, padre Carlos, por recibirnos aquí en Producciones Luján. ¿Y qué te parece si empezamos por el principio? Pan y Trabajo, la revista Pan y Trabajo fue el principio de ese camino que yo decía recién. No, no es el principio. El principio fue mucho antes, cuando tenía 18 años y tuve un micro por Radio América, cuando estaba todavía en la calle Santa Fe. Y bueno, estuve un par de años ahí, después entré al seminario, retomé un micro estando en el seminario y bueno, y esa etapa pasó. Siempre había algo adentro que me decía del tema de la comunicación y de la radio. Bueno, yo creo que hay cosas que se dan en la vida de casualidad, ¿no? Porque, bueno, el director anterior se tuvo que ir del país más o menos medio perseguido, que fue Rodríguez Melgarejo, que se fue a estudiar a Roma y había que tapar ese agujero. Entonces fui un tapa agujero. Me sacaron de una parroquia, que estuve 3 meses, y ahí caí a Pan y Trabajo. Bueno, Pan y Trabajo ya era una revista, tenía la editorial, y entonces apenas joven, con 20 y pico años, 27 años, empiezo a tener una organización con 20 y pico personas, que yo no tenía mucha idea de nada, y bueno, ahí empezó. Y una de las cosas que me había dicho tanto Guillermo Rodríguez Melgarejo como Tello, el padre Tello, fue que tenía que recorrer el interior para hacer reportajes de la revista en el interior y publicar cosas de todo el país. Entonces ahí empezó un par de años, bastantes años, de estar la mitad del tiempo fuera de Buenos Aires. Agarrábamos un Falcon, íbamos con Horacio y estuvimos la mitad del año fuera de Buenos Aires, saliendo 15 días y 15 días. 15 días en el interior, 15 días en Buenos Aires. Y ahí recorrimos todo el país, todo el país, todas las provincias, no todas las localidades, pero muchas localidades. ¿Qué hacíamos ahí? Primero, conocer la realidad. Los dos éramos dos porteñitos, porque Horacio también era joven, y que descubrimos un mundo nuevo, un mundo de la fe, un mundo también de la pobreza, un mundo de una Argentina totalmente distinta. Y eso a mí me transformó la vida, ¿no? Como también me transformó la vida el santuario. Contemos un poquito de la revista. ¿Cómo hacían para llegar a los distintos lugares? ¿Qué contenido tenía? ¿Cuál fue la recepción de la gente? Contanos. El objetivo de la revista era ser reflejo de la gente más sencilla de nuestro pueblo. Y desde allí los valores culturales y religiosos que tenían. La revista se difundía a todo el país y eran otras épocas. Era la revista papel que se mandaba por correo todos los meses. Llegamos a tener 55.000 ejemplares. Eso para esa época era una revista muy importante. Y llegamos a poder instalarle los kioscos de capital y provincia de Buenos Aires. Estar en la televisión, ¿no? Eh, Logramos, había una época, qué raro, en la Argentina, de crisis, y al santuario no entraba nada de alimentos ni víveres. Digamos que todo este proyecto también surge en el marco del santuario de San Cayetano, ¿no? La historia está muy vinculada con él. Salimos del santuario de San Cayetano y el origen de la revista
es el 7 de agosto de 1970, donde el santuario, en un camino nuevo que estaban haciendo, descubre que se pueden cambiar las promesas de flores y velas por las donaciones de ropa y comida para las zonas necesitadas. Era algo muy fuerte, muy importante, ¿no? Porque todos los meses salían 2 o 3 camiones con acoplado para llevar las donaciones. Eso ha cambiado, ¿no? Actualmente, por muchas razones, el santuario se ha achicado. Una de las razones es porque hay muchos santuarios en todos lados de San Cayetano, hay capillas por todos lados. Y también porque cambió la época, ¿no? Pero bueno, desde allí nosotros salimos con la revista, que era un instrumento pastoral. Era algo conocido por todos, ¿no? Yo recorría el interior, sí, mi tía, mi hermana, mi madre reciben la revista, era algo común. Y mucha presencia en las parroquias, en las comunidades religiosas, porque utilizaban la revista como un medio pastoral. La revista tenía mucho material, eran 32 páginas todos los meses, y había material religioso, estaba Jesús habla a su pueblo, del padre Rivas, estaba los cuentos, era muy fuerte las telenovelas en ese momento. Entonces, bueno, telenovelas escritas, el cuento. Todos los meses había un cuento con una situación y una moraleja. Después apareció el mundo de la historieta, ¿no? Con Eduardo Grandín, que fue un gran colaborador nuestro, que ya desde el cielo nos sigue acompañando. Esteban Felgueras, ¿no? Eh, Muchos pasaron, ¿no? Mucha gente pasó, recuerdo esto, pero mucha gente pasó. Era un equipo muy fuerte, ¿no? Estaba Enrique Pochat, una persona muy clara, muy clave. Era una joyita tener las reuniones de redacción, porque empezábamos haciendo un análisis de la realidad social. Estamos hablando de los 70, teníamos que cerrar las puertas y la ventana por poco, ¿no? Porque era un momento muy difícil. Estaba la dictadura militar, bueno, la revista la seguían, presionaban a los obispos para que no la recibieran, eh, pero bueno, seguimos adelante. Y ahí San Cayetano nos cuidó. Segundo momento importante en este camino. Hablemos de la campaña del Cristo Peregrino. En promedio de los 80 a 1984 se están cumpliendo 40 años. ¿Se acuerdan? Es la campaña de ese Cristo marrón, como tiene el Padre ahí detrás, que estaba en todos lados. Estaba en las ventanas de las casas, estaba en los comercios, estaba realmente en todos los lugares del país. Padre, bueno, ¿cómo fue organizar esa campaña? ¿Cómo eligieron la imagen? Contanos un poco. Bueno, tengo que decir toda la verdad. Ah, bueno, la voy a decir. Total, ya pasaron muchos años, ¿no? Ya prescribió, ¿no? Prescribió y además ya está en el cielo el otro responsable. Eh, Esto surgió porque yo recibía mucho material de América Latina y ahí descubrimos una campaña que se hizo por la ida del Papa a Chile. La iglesia chilena en ese momento era muy fuerte, era muy pastoral, muy de acción, y armaron una campaña popular de Cristo. Y la hicieron a través de una divulgación bíblica y con celebraciones y, y una difusión nacional.
a través de la radio, de la televisión, de los diarios. Y a mí se me ocurrió que, bueno, tomando como pretexto lo del Congreso Eucarístico, hacer una campaña de evangelización popular. Y bueno, lo presenté, me lo aceptaron, sí tuvimos los apoyos de la Iglesia Internacional, o sea, los católicos de Alemania, de Estados Unidos, y nos largamos como unos 6 meses antes. Entonces, bueno, había que buscar la imagen del Cristo. Y bueno, elegimos una imagen. Mandamos a hacer las estampas, como 100.000 estampas, pero había un detalle. No habíamos ido a hablar con el arzobispo. No había elegido la estampa. Una característica del arzobispo de ese momento era que era muy cabezadura. Y a mí se me ocurrió agarrar y elegir otra imagen, no la que íbamos a poner. Y él agarró y dijo, no, 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 yo quiero la otra. Y ahí nos salvamos. Bueno, y entonces empezó un gran trabajo de organización de las diócesis. Hicimos un encuentro nacional, y un fin de semana, después regionales. Y avanzamos, preparamos material de celebraciones, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo era el esquema que se usaba? Todos estábamos acostumbrados de que la iglesia llevara cosas a las casas. Y aquí invertimos la forma. Hicimos que la gente fuera a las iglesias y retirara el material que ellos querían para sus casas. Para eso necesitábamos los medios. Y se hicieron unos spots diciendo por qué sigo a Cristo, yo soy el camino, era el lema con un pequeño musical, todo, ¿no? Y bueno, y eso se repetía durante una pauta muy, muy fuerte, ponele 10 veces por día en casi todos los canales. Y eso trajo una gran repercusión y el jingle terminaba Yo soy el camino y esta imagen del Cristo. Eso tuvo repercusión en la gente. Una multitud fue. Y por todos lados estaba la imagen del Cristo. Sí hubo un apoyo de una agencia de publicidad que nos asesoraba, que era de Lucas. Y ahí esta agencia, bueno, ayudó a que estuviera presente en el subte, en la calle, en la publicidad vial, bueno, y estaba por radio, por televisión y en los diarios también logramos sacarla. Eso tuvo una repercusión muy grande y llegamos a tener 1 millón de imágenes que se repartió por todo el país. Pero lo más importante es que quedó la imagen para todo el tiempo después. Aún hoy todavía se ve la imagen del Cristo peregrino. Y una tercera etapa de este camino está vinculada, me parece, al Centro Luján, el Centro de Comunicaciones Nuestra Señora de Luján, con esas grandes personas que te acompañaron, como vos decías hace un rato, ¿no? Felgueras, Grandín, bueno, tantos otros que te han acompañado en ese camino. Radio Nacional, ¿con qué empezaron? ¿Con radioteatros y de qué manera? Como consecuencia del Cristo peregrino, quedaron los contactos, ¿no? Y a mí me tenía la idea de que había que hacer un pan y trabajo por radio. O sea, avanzar en algo más popular todavía. Y bueno, con la gente que nombraste, que fue Felgueras, Grandín, Pochat,
estaba también el Horacio Varela, estaba también Ernesto Narcisi. Bueno, armamos algo nuevo. Bueno, a ver cómo podemos meternos en el tema de la radio. Y ahí yo creo que San Cayetano, ¿no? Porque yo creo que todo esto ha sido fruto de la providencia, ¿no? No es algo que se me ocurrió a mí como loco. Bueno, yo voy y le digo, mirá, al encargado de radiodifusión de la Casa de Gobierno. Le digo, mirá, necesitaría yo, estamos en este proyecto de hacer radioteatros. Y bueno, no tengo nada. ¿Qué podemos usar? Me dice, bueno, ¿por qué no van a Radio Nacional y usan el equipo de las dos carátulas? Y ahí comenzamos con dos ciclos, rezando juntos, que eran las celebraciones para los domingos, donde no hubiera celebración, para ayudar a la gente a preparar su propia celebración. Y después el otro programa era Esperanza Nuestra, micros que ayudaban a mirar con futuro la realidad de cada día. Bueno, empezó de a poquito, empezó en una casa, en la casa de Felgueras, con las cajas, con los cassettes. Los cassettes se enviaban por correo, la gente los devolvía y se volvían a grabar 4 o 5 veces. Era una cosa artesanal de locos, ¿no? Se grababa en forma analógica, o sea que era analógica, no había nada electrónico, era todo con cinta, para adelante, para atrás la cinta, estaban los ruidos especiales del radioteatro con el tamborcito golpeando la mesa, abriendo una puerta chiquita para indicar que la puerta se abría. Bueno, y así comenzamos. Bueno, y se ofreció a las diócesis. Y ahí comenzó la gente a anotarse para recibir los cassettes. Y lo más importante era la respuesta, que casi todos devolvían los cassettes para poder grabarlos. Bueno, se siguió un tiempo con eso. Después vino otra revolución que fue los CD. Empezamos a grabar los CD y se repartían, pero no se devolvían. Esa era la ventaja. Y bueno, esos dos programas se fueron multiplicando. El material, entramos como en una fiebre de producir material, hacíamos 100 micros por mes, que todo se hacía acá. Y, y bueno, era un esfuerzo de locos, ¿no? Corregir, editar, musicalizar, grabar, todo. Y bueno, para abaratar costos, mandábamos 3 meses juntos. Y el costo del correo y la base, que eran los CD, se hacía imposible. Y la tecnología nos permitió lo de la web. Entonces, armar la web no era un tema sencillo en esa época. Siempre tuvimos problemas con las páginas. Nunca lográbamos una página que funcionara, que diera una respuesta a las necesidades que teníamos. Bueno, pero bueno, eso se ha logrado y actualmente no se mandan más CDs, es todo por la página web y tiene una respuesta y se utilizan las demás redes. Ese es el presente, ¿no? Y yo creo que, bueno, hay un futuro, que es el nuevo lenguaje de la comunicación. Bueno, yo llego hasta acá, ¿no? Ya hace 40 años que estaba al frente de casi todo el tiempo de Producciones Luján. Primero estuvo Felgueras, después Felgueras se enfermó y ahí me pidió que continuara, aunque yo siempre estuve presente. Y bueno, ahora está el padre Facundo acá con nosotros como nuevo presidente
de la Asociación Pública de la Iglesia. Y bueno, él es más joven, sabe más, así que hay un futuro para adelante. Y yo creo que yo les decía de que quería recordar una frase de Bergoglio cuando era arzobispo, porque no es que todo ha sido un camino fácil, sencillo, que nunca hubo problemas de todo tipo, ¿no? Y Bergoglio me dice, bueno, si esto es de Dios, va a continuar en medio de algún despelote. Seguimos, ¿no? Tuvimos la suerte de que el arzobispo terminó de papa. Entonces, bueno, el Papa nos siguió apoyando de una manera muy especial. Y eso creo que todos los del Centro Luján lo tenemos muy presente. Y también actualmente el arzobispo nos está acompañando. Creo que es importante esto, porque cuando la cosa va dirigida a los pobres, la plata no la tenés. Y ahí es la iglesia como comunidad la que te tiene que apoyar para que puedas salir adelante. ¿Cómo se organizan las campañas de difusión, ¿no? ¿Cómo llegar hasta esos lugares? Y además, ¿qué anécdotas? Porque seguro que tenés algunas anécdotas de lugares recónditos donde llega el material de Producciones Luján. Bueno, quedan lugares muy especiales, muy insólitos, ¿no? Me acuerdo estando en Roma, me encuentro con el superior de los misioneros de la Consolata y me dicen, nosotros tenemos radios en la Amazona peruana, colombiana. Y el problema que tenemos es que no hay capacitación. Entonces nos ofrecimos para ir y me fui al Amazonas. Pero él me advirtió algo antes. Dice, bueno, mire, yo le quiero avisar que por ahí los pueden secuestrar. Fuimos. Bueno, llegamos a Bogotá, bueno, más o menos bien. De ahí pasamos un pequeño avión y terminamos en un aeropuerto que viste en las series de los narcos de Colombia. Bueno, era así. Estaba el ejército con armas largas, este y lo otro. Y de ahí teníamos que hacer 100 kilómetros por carretera. Bueno, tardamos 5 horas porque el camino estaba todo roto y había retenes militares cada tanto. Los retenes militares en la selva tienen la particularidad que hay tanta lluvia y hay tanto que crece todo desde las bolsas de arena que ponen. Entonces, bueno, fuimos, llegamos y la experiencia fue muy buena, muy linda y vimos un pueblo muy sufrido, muy pobre, muy sufrido. Y una cosa que llamaba la atención porque se estaba en guerra, como se está ahora. La gente continuamente te hablaba de la guerra, de la guerrilla, pero nunca nadie te decía de qué lado estaba, ¿no? O sea, nosotros hablábamos de un lado y del otro, porque estaba mezclado entre la gente. Y eso fue muy fuerte y bueno, había un proyecto de hacer para todas las radios de Colombia, pero eso no se concretó. Y después salimos en canoa por el Putumac, que es un afluente del Amazonas. Bueno, realmente otro mundo, los monos, los delfines de río, que yo nunca había escuchado, y la gente, ¿no? Creo que eso fue muy fuerte y muy provechoso. Llegamos hasta hoy con también la etapa de capacitación, los cursos, el camino, el contacto con la gente. ¿Cómo va ese camino actual de Producciones Luján? Se hicieron muchísimos cursos en localidades muy pequeñas donde no llegaba nadie, ¿eh? Y el fuerte de Producciones Luján era y son las pequeñas radios del interior. Y bueno, eso siguió modificando también el material que se preparaba y eso fue muy fuerte y muy interesante, ¿no?
como un- una presencia distinta de la Iglesia en los medios, ¿no? Esta presencia del Centro Luján no solamente llega a Argentina. Los otros días recibimos un mail de Cuba y ya hay una larga historia de la presencia del Centro Luján en Cuba, donde nos piden que le resolvamos un problema técnico para que ellos puedan bajar los programas que los utilizan en la catequesis, en las parroquias. Y bueno, yo creo que eso nos abrió, ¿no?, el panorama, como vemos en la cantidad de gente que baja material que aparece de América Latina, de Uruguay, de Paraguay, de Perú, de México. Bueno, esto es tirar una semilla al viento y uno no sabe a dónde llega y para dónde va, ¿no? Creo que eso es la realidad. Es lo del Evangelio, ¿no? El sembrador que tira la semilla y bueno, hay tierra fértil, hay rocas, pero llega. Y bueno, la gran angustia que tenemos es que no siempre se ve el trabajo que uno hace, porque hay que esperar y hay que decir, bueno, esto le llegó a más de uno y listo, ¿no? Me acuerdo andar con la camioneta y poner una radio y que aparecía algo del Centro Luján. ¡Pah! ¿Cómo se sostiene toda esta misión? Porque me imagino, vos hablabas hace un rato y decías, cuando la pastoral es una pastoral que va hacia los pobres, el dinero a veces no alcanza. Bueno, contanos cómo se consigue ese sostenimiento para seguir adelante. Bueno, se sostiene esta misión de comunicar a través de la solidaridad, ¿no? Y hay algo que hay que decir. Dentro del país nunca conseguimos nada. Hicimos esfuerzos de búsqueda de esto, del otro, pero un cassette o un CD no es vendible para nadie. Si pones un hospital, si pones un comedor, un posible donante te lo puede entender, pero normalmente no se comprende. Sí, en la iglesia por ahí europea, en la iglesia americana, vimos esa sensibilidad. Y yo diría, el Centro Luján tenía mucho más apoyo del exterior que de la Argentina. Y bueno, esto es muy marcado hasta el día de hoy, ¿eh? Hay, ahora yo me he retirado y hay cartas de reconocimiento de los donantes al servicio que se hizo acá en Producciones Luján, ¿no? Vos habías hablado hace un ratito del Papa Francisco, de Bergoglio. Y el Papa Francisco dice, y lo leo, que aquí lo tengo anotado en Evangelii Gaudium, que la misión es como la vida entregada para dar vida a los otros. Y allí dice también que ojalá que la gente que a veces busca con angustia, a veces con esperanza, pueda encontrar a través de los evangelizadores, con ministros del Evangelio, que puedan irradiar con el fervor de la alegría todo lo que han recibido. Pensaba en una vida entregada a la comunicación, en esto que hemos hablado en este ratito. ¿Cómo resuenan estas palabras de Francisco en tu vida? Y bueno, ¿qué pensás? ¿Qué te queda por hacer? Contanos también eso. Bueno, creo que primero de todo es agradecer, ¿no? Que he andado tanto, no pudiendo andar tanto físicamente, ¿no? Eh, y también, bueno, como esa providencia de Dios, esa providencia que siempre confió San Cayetano, se fue dando, ¿no? Ese dicho de San Cayetano que cuando llegaban las 12 y no tenía que poner en la olla, alguien le golpeaba la puerta y podía dar de comer ese día. Bueno, yo lo he experimentado de muchas maneras esto, como cuando la tiniebla parece que abarcan todo,
se prende la luz y se sale adelante. Por eso yo estoy muy confiado en que este proyecto de evangelización popular pueda continuar y que siga presente para el servicio del pueblo de Dios. Y que se haga realidad esto que decías que Francisco escribió en Evangelium Gaudium, porque bueno, así caminamos en la comunidad cristiana. Cuesta, pero sabemos que Dios apoya esto que estamos construyendo.